Corporativo Internacional Universitario. Asignatura Desarrollo de la Personalidad y Educación. Tema Teorías de la Personalidad. Nombre de la alumna Enríquez Contreras Oralia. Facilitador de la materia Dr. González Ortega Braulio. Cuarto cuatrimestre, ciclo escolar 2021. Santana Nichi, San Felipe del Progreso, Estado de México, a 3 de julio del 2021. Tema Personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Los componentes de la personalidad son el temperamento y el carácter. ¿Qué es el temperamento? Todos los seres humanos poseen una herencia genética. Estas son las características que se heredan de los padres, como por ejemplo el color de ojos, el tono de piel e incluso la propensión a determinadas enfermedades. El temperamento es un componente de la personalidad porque determina, de alguna forma, ciertas características de cognición, comportamiento y emociones. El carácter se refiere a las características de la personalidad, que son aprendidas en el medio. La importancia de una u otra teoría de la personalidad radica en la validez que ésta pueda tener dentro del campo de investigación científica. Pero, ¿cómo surge el estudio de la personalidad? Las primeras investigaciones surgieron con la observación de determinadas características del ser humano. Estas características inicialmente eran los comportamientos, porque es lo más evidente. Posteriormente, estos comportamientos se clasificaron hasta formar un conjunto de características que se encontraban en la mayoría de las personas. ¿Qué se necesita para que una teoría de la personalidad sea confiable? Se requiere de un sustento filosófico que valide la confiabilidad de estas investigaciones realizadas posteriormente. Esta línea se puede identificar determinadas teorías que efectivamente son consideradas válidas para el estudio del ser humano y su personalidad. ¿Cómo se forma la personalidad según la teoría del psicoanálisis? Según sea la conformación del aparato psíquico del adolescente, como una posible conformación final de la personalidad, será su vinculación con los objetos de atracción y el proceso de desarrollo mismo en esta etapa, dependiendo de cómo logró equilibrar sus instintos y las normas sociales. La formación de los vínculos afectivos, aunado a la energía sexual destinada a ello, definirá su manera de ser en la sociedad. Esto es la personalidad adolescente. Hasta este punto de su desarrollo, en gran medida, está conformada por eventos inconscientes y preconscientes, pensamientos, memorias, que definen la manera en cómo se relaciona. ¿Qué es la mente consciente? Lo consciente o la mente consciente hace referencia a lo que el ser humano ubica normalmente, de lo que se da cuenta, las sensaciones físicas, emociones, recuerdos y pensamientos. De manera psicoanalítica se puede decir que es el material que se encuentra disponible, que no requiere dificultad para expresarse. La funcionalidad del consciente es percibir y registrar lo que ocurre en torno a la persona. ¿Qué es la mente inconsciente? El inconsciente es todo aquello que es inaccesible, tanto para la persona como para el psicoanalista y los demás. Del mismo modo, es una parte muy primitiva en el ser humano, oculta material en lo profundo de la mente humana. ¿Qué es la mente preconsciente? El material preconsciente es información que de alguna manera se encuentra disponible. Sin embargo, es complicado entender esta información debido a cómo es que se manifiesta en el individuo. El modo en el cual se puede acceder a este material puede ser mediante los sueños, las fantasías y los recuerdos. De hecho, este es el material con el que el psicoanalista trabaja mayormente en sus pacientes. ¿Cómo se desarrolla el aparato psíquico? La manera en cómo se distribuye el material consciente, preconsciente e inconsciente varía de persona a persona. Sin embargo, el psicoanálisis reconoce que la forma en cómo se constituye el aparato psíquico corresponde en mayor medida al material inconsciente y preconsciente y en menor medida al material consciente. ¿Qué elementos contiene el ello, el yo y el superyo? La predominancia del ello, del yo y del superyo determina las características de la personalidad.
En un joven en el que predomina el superyo, estará muy atento a las demandas sociales, cuidándose de seguir las normas y de no quebrantarlas. La atención que se brinda a sí mismo será escasa. Por lo tanto, la satisfacción de sus intentos será, en términos psicoanalíticos, reprimida. ¿Cuáles son las 8 etapas del desarrollo de Erik Erikson? Confianza vas contra desconfianza. Autonomía vas contra vergüenza. Iniciativa vas contra culpa. Laboriosidad vas contra inferioridad. Búsqueda de la identidad vas contra difusión de la identidad. Intimidad vas contra aislamiento. Generatividad vas contra estancamiento. Integridad vas contra desesperación. ¿Qué es el modelo de Gestalt? La Gestalt pertenece a la tercera fuerza de psicología, que se refiere a las corrientes humanistas. Estas tienen un acercamiento a las potencialidades del ser humano en su crecimiento. ¿Cómo surge el término Gestalt? Fritz Perls, fundador del enfoque Gestalt, retoma este concepto de la psicología de la Gestalt, que se encarga de estudiar cómo percibe el ser humano su entorno. ¿Qué significa Gestalt? El término Gestalt es de origen alemán y no tiene una traducción al idioma español de manera directa. Sin embargo, se puede traducir como configuración, formación de forma, fondo y figura. En ese sentido, la percepción significa configurar o formar la realidad de acuerdo a las experiencias individuales. ¿Qué es el campo en Gestalt y qué implica? El ser humano se desarrolla con relación a las circunstancias que lo rodean. El concepto básico y fundamental en el enfoque Gestalt es el campo, organismo y entorno. ¿Qué ocurre en el campo? El campo es el espacio físico y temporal donde ocurre la experiencia. ¿Cómo concibe la personalidad del enfoque Gestalt? La personalidad se desarrolla continuamente, no es una identidad fija como considera el psicoanálisis, ni se define exclusivamente por el comportamiento. De hecho, está relacionada a la percepción que tiene el ser humano con la relación a su entorno. ¿Cuáles son los elementos básicos que propone la Gestalt para el desarrollo de la personalidad? En términos generales, el desarrollo de la personalidad se denomina por la historia de vida, la satisfacción de necesidades y el autoconcepto. ¿Qué otro modelo utilizan las corrientes humanistas para determinar el desarrollo de la personalidad? El modelo del psicoanálisis y el modelo cognitivo-conductual. ¿Cuál es la teoría que propone Abraham Maslow? Que existen necesidades que ocupan un lugar prioritario en los seres vivos. Este descubrimiento generó el desarrollo de la famosa pirámide de necesidades. La estructura de esta pirámide comienza desde las necesidades básicas o vitales hasta las necesidades de trascendencia. ¿Cuáles son las necesidades de la pirámide de Maslow? Necesidades fisiológicas. Estas necesidades mantienen al organismo con vida. Necesidades de seguridad. Cuando las necesidades fisiológicas se encuentran cubiertas o en su mayoría están satisfechas, siguen las necesidades de seguridad, que se refiere a la protección, la estabilidad y el abrigo o refugio. Necesidades de pertenencia. Las características de este tipo de necesidades es el requerimiento social. Los amigos, la pareja o familia forman parte esencial de estas necesidades. Necesidades de estima. Este tipo de necesidades está relacionada con sentirse querido. Para ello, el ser humano busca el afecto o reconocimiento de otros. Necesidades de trascendencia. La trascendencia implica tener la sensación de que, paradójicamente, no se necesita nada. Estas necesidades no son una meta inalcanzable, o que se limite a algunas personas específicamente. Existen momentos cumbre, como los denominó Maslow, en los cuales se alcanza este nivel. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo, la conclusión de algún proyecto importante, el reconocimiento de algún mérito o incluso el orgasmo en una relación sexual. ¿Cuál es la propuesta teórica de Carl Rogers respecto a la personalidad? Para Rogers, el ser humano se encuentra en constante cambio y se debe adaptar a las circunstancias en las que vive. Esta adaptación depende de la capacidad que tenga de aprender de las experiencias que ha tenido. También menciona que esta capacidad de adaptación es parte del ser humano, y a esta cualidad la denominó tendencia actualizante.
lo cual significa que todos los seres vivos de manera innata tienden a una motivación de crecimiento y de supervivencia. En el ser humano, esta tendencia va más allá de la supervivencia, hasta llegar a un grado de autorrealización. ¿Qué es el enfoque centrado en la persona? La teoría desarrollada por Rogers se denomina enfoque centrado en la persona. Precisamente por la atención se orienta al ser humano como centro y protagonista de su propio desarrollo. Este enfoque no pretende modificar conductas o explorar hechos pasados como lo harían otros enfoques. La intención se focaliza en que las personas reconozcan sus posibilidades de crecimiento, sus limitaciones y sus capacidades. ¿Qué explican los modelos cognitivos? Son modelos que explican de modo puntual el aprendizaje y los procesos involucrados en él. ¿Cuál es la relación entre el comportamiento y el aprendizaje? El aprendizaje es el resultado de las experiencias cognitivas del ser humano, y toda experiencia cognitiva tiene un efecto en el comportamiento. ¿Cuál es la propuesta de Edward Tolman sobre el comportamiento? Tolman consideraba el comportamiento como un acto unificado. Los elementos que conforman el comportamiento, incluyendo los biológicos, como los nervios, las glándulas o los músculos, son parte de una unidad integral. En este sentido, Tolman se aparta del conductismo de Watson, abriendo una nueva área de estudio en los procesos cognitivos. ¿Cuáles son las leyes de Tolman y en qué conceptos se basó para su formulación? Las leyes de adquisición de Tolman se centran en la práctica que establecen signos gestálticos o expectaciones, como por ejemplo los experimentos realizados a ratas en laberintos, con el propósito de explicar el aprendizaje por medio de representaciones mentales o mapas cognitivos, lo cual forma parte de los postulados teóricos de Tolman. ¿Cuál es el modelo de Albert Ellis? Ellis desarrolló el modelo de la terapia conductual racional emotiva, que pretende correlacionar conductas con ideas y la carga afectiva de ambas. Inicialmente, este modelo fue diseñado a partir de 3 pasos secuenciales en A, B y C. ¿Qué significa el modelo de A, B, C de Ellis? La letra A se refiere a la activación de experiencias como por ejemplo problemas laborales, insatisfacción en relaciones afectivas, traumas de la infancia o todo aquello que haya causado infelicidad o desaliento en la vida. La letra B está relacionada a las creencias o, como explicó Ellis, a las ideas irracionales que provocan los sentimientos de infelicidad actuales de las personas. Estas ideas no tienen una base real. Pueden haber sido involucradas por la familia durante la infancia o por las experiencias insatisfactorias previas. La letra C corresponde a las consecuencias de las experiencias anteriores y a las ideas irracionales. El resultado son los síntomas neuróticos o las emociones disfuncionales como el pánico, la depresión o la rabia. ¿Cuál es la propuesta teórica de Bandura? Bandura consideró el ambiente como la causa del comportamiento, pero con la existencia de reciprocidad, es decir, el comportamiento también modifica el ambiente. A esta relación la denominó determinismo recíproco. El mundo y el comportamiento se causan mutuamente. Posteriormente consideró que esta interacción necesita de algo más y que la personalidad se conforma por 3 elementos que derivan de la interacción: comportamientos ambientales, ambiente, comportamiento y procesos psicológicos. ¿Cuál es el modelo de adquisición del aprendizaje de Bandura? El proceso de adquisición del mismo aprendizaje y se forma de las siguientes variantes. Atención. Para lograr aprender algo es necesario focalizar la mente en lo que se desea aprender. Obviamente, la relación entre el sujeto y la mente del aprendizaje debe de ser estrecha y libre de distractores. Por lo tanto, entre mayor sea la atención, mejor es el aprendizaje. Bandura menciona que no solamente la atención del sujeto es importante para aprender, sino que el modelo al cual se pretende brindar atención debe de ser atractivo. De lo contrario, se perderá con mayor facilidad la atención en consecuencia al aprendizaje. Retención.
Una vez que se haya puesto atención al modelo y se aprenda de este, es importante recordarlo o almacenarlo. La memoria se involucra durante este proceso y como un proceso psicológico se incluyen elementos que apoyan la retención, como la imaginación y el lenguaje. Además, el comportamiento forma parte del proceso de memorización, porque no todos los aprendizajes son exclusivamente cognitivos. Los aprendizajes es kinestésico, es una modalidad del aprendizaje en el que hacer las cosas mejora la retención de la información, como por ejemplo aprender algún deporte o tocar algún instrumento. Reproducción. Otro aspecto significativo es la acción posterior al aprendizaje, es decir, la comprobación del mismo aprendizaje. Cualquier acción o información no tendría significado si no se aplicara. Esto es, que la información grabada en la memoria se replique o reproduzca. Motivación. El término motivar proviene de mover. Sin embargo, Bandura utiliza el término motivación como las razones que tiene alguien para hacer o dejar de hacer algo, y estas razones o motivos provienen del pasado, es decir, antes funcionó o no funcionó. También utiliza el término incentivo como una especie de promesa, así como el término motivo vicario, es decir, motivación visualizadas con base en las experiencias de otro o no personal. Así como existen motivos pasados, incentivos y motivos vicarios, también existen castigos de la misma naturaleza. Gracias.